Continuamos, hablamos de crímenes. En la historia criminal, desde luego, nos encontramos casos verdaderamente impactantes, atroces incluso, pero pocos nos conmueven, nos desconciertan tanto como los cometidos por niños. Algunos menores han sido judicializados y lo han hecho por delitos criminales, y los hay, los menos desde luego, que impactan especialmente por la violencia con la que han cometido, la vehemencia con la que han reaccionado, incluso la crueldad con la que mantuvieron en sus acciones criminales. Casos que han sido motivo de investigación, una investigación como la que nos ocupa, y es que los niños, pese a su inocencia, desde luego, en casos extremos, pueden llegar a cometer asesinatos. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo han podido comportarse así unos niños, unos menores, que son trastornos mentales? ¿Lo han hecho por supervivencia, por sobrevivir? ¿Hay algún componente genético, tal vez, perturbación? Bien, pues nos lo cuenta César Alcalá, es historiador, periodista, es autor, junto a la valenciana Blanca Navarro, de un libro bien interesante que se adentra en esta cuestión, bastante tabú por otro lado. Se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, hay casos en la historia de la criminalística que conoces bien, desde luego, y Blanca también, los autores del libro, sobrecogen por la violencia, ¿no? Por la crueldad con la que los niños se ensañan o pueden ensañarse. Son realmente casos, bueno, no son mayoritarios, afortunadamente, pero cuando ocurren, desde luego, generan una conmoción especial. Claro, son niños, nadie esperaría de un niño una acción así, ¿no? Claro, es que el problema que hay aquí es el tabú este, ¿no? Que los vemos niños, creemos que los niños no pueden actuar, digamos, como los hombres o las mujeres ya en una edad adulta, ¿no? Y evidentemente los niños pues pueden actuar igual porque lo viven y muchos de los criminales en serie adultos, tanto mujeres como niños, en su infancia pues han cometido, no diré asesinatos contra criaturas, que sí, que luego han crecido y han vuelto a cometer asesinatos con otras personas de una edad adulta, pero sí que se empezaron a ensañar con animales. Es decir, la crueldad contra los animales es una de aquellas cosas que ha perturbado las mentes de estas criaturas hasta llegar a un punto de que tienen que pasar de hacerle mil y una tropelías a los animales a cometerlo con niños de su misma edad, mayores o menores en este caso. Ahora nos relatarás algunos casos. Me ha sorprendido especialmente un caso que no conocía, el de James Bagler, este niño de apenas 10 años que es secuestrado por otros dos menores y fue brutalmente golpeado, violado. En la investigación, además, trasladan hasta 42 heridas. Fue imposible saber cuál fue la que le causó la muerte. Es decir, uno ve ese ensañamiento de dos criaturas que raptan a un pequeño y le hacen toda esa sarta de barbaridades, incluso más que probablemente agresiones sexuales, según la investigación forense de este caso. Pero, ¿qué ocurre en la mente de estos pequeños? Uno interpreta que hay un trauma de infancia en vuestra investigación. ¿Qué os habéis encontrado, digamos, con estos niños que se comportan de esa manera tan brutal? Muchas veces no deja de ser un juego, es decir, ellos están buscando una experiencia. Evidentemente, el caso que tú estás diciendo, que salió por la televisión, es decir, en el centro comercial donde secuestraron a esta criatura, se vieron las imágenes, ¿no? Y se ensañaron con él de una forma cruenta porque querían, como aquel que dice, querían saber qué se siente cuando se le hacen toda esta serie de cosas a una persona. Es decir, no lo vamos a achacar a los videojuegos, aunque a veces lo podríamos achacar a los videojuegos, pero hay un momento que en los videojuegos tú puedes estar disparando al enemigo, mil y una historias, y tienen que saltar ese paso, tienen que dar ese paso para saber lo que pasa si tú lo haces con una persona. Es decir, quieren saber tener esta experiencia. Sé que es muy cruel lo que estoy diciendo, pero gran parte de las personas que hemos tratado en este libro, muchas de ellas han sido esta experiencia. Hay, por ejemplo, dos chicas que mataron a una compañera para saber
que se experimentaba, es decir, gran parte de los niños, estos asesinos, experimentan o quieren experimentar una sensación, otros no, evidentemente hay otros que les inducen otra manera, digamos, de pensar o de actuar en ese momento, ¿no? Pero la gran mayoría es saber qué se siente o ver cómo la otra persona siente lo que le están haciendo. Me parece increíble pensar que Sí, un niño pueda tener este comportamiento, porque uno entiende, por ejemplo, no lo sé, los niños de la guerra, ¿no? Estos niños que sí. están criados en este ambiente de tal brutalidad, ¿no? Y forman parte de estas guerrillas asesinas también y les dan viven en ese entorno tan violento. O los niños de las favelas en ese entorno también de tanta pobreza y de tanta violencia. Bueno, no deja de conmocionarnos, ¿no? Que niños, que menores formen parte. Pero en nuestra, digamos, sociedad acomodada, niños que tampoco en principio presentan un perfil, luego rascando sí que uno puede encontrar y encontráis otras cosas, ¿no? Pero digamos, ¿no sería ese entorno de violencia o cómo se desarrolla? Hay un componente, César, no sé si un componente genético, hay un trastorno profundo, hay trauma, digamos, ¿habría un perfil del niño criminal, digamos, cruel? Claro, es que es diferente. Nosotros, digamos, el libro lo hemos dividido en tres partes. Una de ellas, digamos, es el componente psicológico, es decir, personas que ya tienen un desequilibrio o ya tienen un problema mental, ¿no? Como puede ser el petiso orejudo de Argentina, ¿no? Después toda una serie de niños que se enfrentan, digamos, bueno, pues a experiencias, a traumas, a maneras de experimentar. Hay un caso que es muy relevante, que sale en el libro, que es el de Anne Perry. Anne Perry, que murió no hace mucho, es una de las más reconocidas escritoras, digamos, de series de libros de crímenes y de misterio, ¿no? Pues Anne Perry ayudó a una amiga suya cuando eran jovencitas a matar a la madre de esta amiga suya. Anne Perry, hasta que no fue grande, al cabo de muchísimos años, no reconoció que ella había sido una niña asesina y que había llevado a la práctica, digamos, un acto de asesinato contra la madre de esta niña, ¿no? Y después la tercera parte es la que tú estabas diciendo, es decir, los niños de la guerra, los niños de la yihad islámica y los niños que viven en las favelas de Brasil, ¿no? Que ya son casos, digamos, muy diferentes que están dentro de nuestra sociedad, que parece que pasemos un poco de ellos, es decir, yo qué sé, por decir algo, el caso que estábamos diciendo de los dos niños que secuestraron a uno en unos grandes almacenes, ¿no? Este acto nos conmociona, ¿no? Pero diariamente en favelas de Brasil o en cualquier sitio donde actúan los señores de la guerra y la yihad están muriendo niños o los niños están matando a otras personas. Hay un vídeo que corre por YouTube de un crío de 3 años con un revólver que le pega un tiro a un soldado y para él es un juego, es decir, hay cosas del día a día que no nos impactan tanto, pero cuando sale un hecho, digamos, fuera de lo normal, que es que un niño secuestre a otro, lo maltrate y lo mate, pues nos hierve la sangre, nos rajamos las vestiduras y en cambio todo lo que está pasando en Brasil con las favelas y con todos los señores de la guerra y con la yihad, bueno, forma parte, podríamos decir que decimos que, bueno, forma parte de su cultura, forma parte de una manera de vivir y yo creo que es uno de aquellos temas que también nos tendría que helar la sangre cada día. Hay tantas cosas que conocemos y Sí, pasamos por encima. Es verdad, y mostramos también una hipocresía general creciente. El caso del que hablabas, de este niño en Gran Bretaña, fue toda una auténtica conmoción y como tú dices, estoy seguro que mientras estamos hablando están cometiendo atrocidades, vete a saber qué o en efecto a través de la yihad o que estén, en fin, formando parte de organizaciones criminales, asesinatos en alguna favela de Río de Janeiro. Es verdad, es cierto, pero no especialmente. También en los niños asesinos, en el trabajo que habéis hecho,
psicológico, sociológico también, nos encontramos con esa carencia, digamos, de empatía del dolor también, con esa imposibilidad de que no son condiciones. Si esto viene de un trauma o, digamos, de una perturbación psicológica, pero tendrían en común, digamos, esos rasgos que tendría un asesino adulto, por así decir. Evidentemente, un asesino adulto antes ha sido niño, con lo cual sí que tienen muchas características, es decir, muchos de ellos han tenido o padres que son alcohólicos o familias desestructuradas o que han sufrido maltratos, es decir, tienen toda una serie de características que les llevan a cometer estos tipos de asesinatos. Algunos, por ejemplo, los que salen en este libro, actúan cuando son adolescentes, con lo cual bueno, pues la implicación, digamos, de la ley, aparte de algunos, pero ya estamos hablando de principios del siglo XX, hay uno de los niños que sí que es el primer muerto en Estados Unidos por la silla eléctrica, que me parece que tenía 10 o 12 años, es decir, es la primera víctima más joven de los Estados Unidos, pero muchos de ellos comienzan a desarrollar, digamos, esta tendencia asesina cuando ya son adultos, cuando pasan los 18 años. Pero han tenido esta tendencia de jóvenes, es decir, si no dan el salto es por un condicionamiento, digamos, bueno, psicológico de ellos, o que no han tenido la necesidad en ese momento ya de empezar a asesinar, ¿no? Y en cambio los niños sí que tienen esa tendencia, los que salen en este libro han tenido esta tendencia antes de llegar a los 18 años y por eso actúan de esta manera. Es decir, son casos muy diferentes los mayores que de los jóvenes, pero todos, digamos, en un momento determinado han tenido las mismas características: maltrato familiar, abandonos, familias desestructuradas, alcoholismo, drogas, o sea, todo lo mejor de cada casa. Un tema realmente terrible, pero desde luego está ahí, y han analizado los perfiles psiquiátricos de estos niños asesinos, digamos, a lo largo de la historia más reciente y mucho más atrás. César Alcalá y Blanca Navarro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con más. Bueno, hablamos de uno de los males de estos tiempos, ¿no? De estos momentos de prisas, de exigencia máxima, preocupaciones, estrés. No es de extrañar que nos visite más a menudo de lo que quisiéramos la ansiedad. Quien más, quien menos ha sentido, ¿verdad? Ansiedad, sabemos lo que pasa, lo que duele, lo que siente, lo que nos bloquea, lo que nos atemoriza. Pero ¿es ansiedad en realidad o es estrés? ¿Cómo reconocer que es ansiedad lo que nos está pasando? Y si es necesariamente mala. Pues como en todo sobre la ansiedad, hay algunos falsos mitos que nuestro invitado nos propone entender. Entender la ansiedad, pues para superarla. En Volver a ser tú, del doctor Joaquín Mateu. Es doctor en psicología, es psicólogo sanitario, investigador y por supuesto divulgador. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, tocayo, Joaquín? Hola, un placer, tocayo. Pues bueno, pues yo también he sido víctima, como todos, o como casi todos, imagino, y todas, de la ansiedad. Yo no sé, yo la percibo como ese dolor aquí en la boca del estómago, que se te cierra, pero que duele físicamente, ¿no? Esa vibración del miedo, esa incapacidad de relacionarme con los demás, esas ganas de estar en casa solo y de estar como muy jodido. Pero ¿es así para todo el mundo? Es decir, ¿todo el mundo siente la ansiedad de igual manera, Joaquín? No, en absoluto. La ansiedad es prácticamente única para cada persona que la vive, ¿no? Realmente podríamos decir que hay tantas ansiedades como personas que la padecen, aunque no necesariamente la ansiedad debe ser un problema clínico. En ese sentido, debemos tener en cuenta que todos, en mayor o menor medida, vivimos con ansiedad como resultado de, en fin, de las prisas, ¿no? De las presiones, de las incertidumbres a las que estamos sometidos, y solo en algunos, digamos, reducidos casos cumplen los criterios para un diagnóstico de un problema de salud mental. Es entonces cuando sí que necesitamos sobre todo la ayuda de un profesional, pero
Podemos experimentarla tanto en nuestro cuerpo, como bien comentabas, Chimo, hace unos momentitos, como también en la forma en la que pensamos sobre las cosas o en la forma en que actuamos. La ansiedad, en definitiva, es algo muy complejo y este libro, Volver a ser tú, pretende precisamente informar a la gente sobre esta cuestión para que pueda reconocer la forma particular en que se expresa en ella misma. Cada persona entonces se expresa de una manera distinta. Hablabas también de una manera de pensar, de esos pensamientos tan, o sea, no tan negativos, tan chungos, ¿no? También tiene que ver, entiendo, con eso. Y plantearse en el libro, el primer mito que ya has planteado es que no es igual para todos, ya lo sabemos. Hay que reconocer cómo cada uno fisiológicamente o emocionalmente o a nivel de pensamiento, mentalmente, se le manifiesta la ansiedad. Pero oye, es tan mala, quiero decir. A ver, yo recuerdo esa etapa como muy fatal, ¿no? Y si además se sostiene en el tiempo, ojo, cuidado, ¿no? Como pasa con el estrés sostenido en el tiempo, ojo, cuidado. Pero digamos así, nos está dando algo de información. ¿Conviene parar y hacerle caso a lo que nos está tratando de decir la ansiedad, Joaquín? Siempre, por supuesto. La ansiedad al final es como el miedo, es un sentimiento, es también casi como una emoción, no exactamente una emoción, pero se le asemeja mucho y nos está diciendo que al menos percibimos que un peligro nos está acechando. A diferencia del miedo, la ansiedad no responde a un peligro inminente, a una amenaza que está frente a nosotros y es muy tangible, sino que se ubica en algún punto del futuro, en un lugar mucho más ambiguo y por tanto nosotros volcamos sobre ella muchos de los temores e inseguridades que nos son propios. Esto es lo que al final la ansiedad es, como digo, muy semejante al miedo. Y en cualquier caso no siempre es negativa, ¿no? Como decíamos, y hay que prestarle muchísimo caso. Si nosotros vivimos con ansiedad y sobre todo cuando esta va manteniéndose con el paso del tiempo, es posible que vayan ocurriendo también en nosotros otros problemas distintos, sobre todo el hecho de que nos sintamos tristes o indefensos. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, digamos que la probabilidad de tener otros problemas de salud mental como la depresión están ahí, por tanto, digamos que la cosa se complica, ¿no? Y que necesitaríamos ayuda más urgente de un profesional de la salud mental. No obstante, como bien decimos, hay muchos mitos sobre la ansiedad que hacen que no sepamos a veces entender cómo funciona y por qué está presente en nuestras vidas, y conocerlo es uno de los grandes puntos terapéuticos que podemos, desde luego, conquistar para sentirnos mucho mejor con ella y no erradicarla necesariamente de nuestras vidas, sino simplemente aprender a convivir o relacionarnos o comunicarnos con ella de mejor manera. Claro, dice el dicho que conocerla es amarla en el caso de la ansiedad, y en mi caso personal no para nada. Pero por lo menos lo que tú dices, sí entenderla, saber por qué la estamos sintiendo, por qué estamos pasando por esa etapa y llevarlo de la mejor manera posible. Porque como Joaquín además nos está explicando muy bien, es un peligro además porque estamos pensando que algo malo nos va a suceder. A nivel de salud, de economía, con la familia, pensamos que algo catastrófico y no sabemos por qué, o sí, y ahí están también los profesionales para indicarnos, ¿no?, cuál es la mejor terapia. En ese caso, hay personas que dicen, bueno, está por dentro corroído por la ansiedad, que lo sabemos, y dicen, yo miedos no tengo, yo tal, como es síntoma como de debilidad, como de tal, y en esta cosa a ti tan heteropatriarcal en la que vivimos, oye tío, pues tengo miedo, ¿y qué? Pues tengo ansiedad, no pasa res, ya está. No pasa nada, efectivamente. De hecho, reconocer que uno tiene, pues en ese caso, una necesidad de que se siente ansioso, no es en absoluto una señal de debilidad, es todo lo contrario, precisamente todos, sin excepción alguna, y con independencia de nuestra procedencia, de nuestros conocimientos, de nuestras destrezas emocionales, podemos vivir ansiedad en nuestras vidas. Y no solo una ansiedad, como decimos, esa ansiedad ligera o suave que uno puede sobrellevar, sino también aquellos momentos en los que nos desborda. Hay que tener en cuenta, y esto sí que merece un especial énfasis, con fin de que pueda reconocerse bien, que la ansiedad se expresa de tres formas distintas, fundamentalmente. La primera es fisiológica, como casi todo el mundo podrá reconocer con facilidad, ¿no? Aquello de que nuestro corazón se acelera, nos cuesta respirar, sentimos que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, sudamos, temblamos. En definitiva, todas aquellas cosas que dependen de la activación de una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático. Pero también puede expresarse a nivel cognitivo. Esto es en forma de preocupaciones recurrentes sobre lo que tendrá que suceder o incluso en pensamientos o recuerdos que parecen atascados en algún momento del pasado y del que nos cuesta mucho desprendernos. Por último, también se expresa a nivel motor o conductual.
¿Cómo? Pues evitando aquellas situaciones que creemos que nos podrían provocar ansiedad. Y si bien es cierto que a veces es bastante sencillo hacerlo, en otras ocasiones puede hacer que al evitarlas, al tratar de alejarnos de ellas, también tengamos que despojarnos de otros momentos de nuestra vida que son gratificantes y muy importantes, sobre todo aquellos que compartimos con los demás. Así pues, como podemos ver, esa ansiedad no solo es un problema por el sentido de cómo la vivimos en nuestro propio cuerpo, sino también por aquello que hacemos para contrarrestarla. Así pues, aprender estrategias eficaces es fundamental para poder vivir mejor con ella. Es precisamente lo que pretende este libro. Oye, doctor, en volver a ser tú, porque es verdad que con ansiedad dejas de ser tú. O sea, estás atenazado por el miedo, o sea, de repente dejas de relacionarte, piensas que algo catastrófico te va a ocurrir y si además tiene que ver con algo de salud, ya es la pera limonera. Yo no sé si le pasa al personal que, digamos, empiezas a... Es algo como nuevo hasta que empiezas a sentirlo y ya lo reconoces y de vez en cuando viene a visitarte, ¿no? Como un monstruo viene a verme, ¿no? Algo así. Puede tener que ver con un impacto potente, doctor, en la vida, en el que cuando hay algo que nos conecta con aquello, ahí es cuando empiezan los mecanismos de la ansiedad. Coño, pero si no tiene nada que ver, pero me ha conectado con aquello, parece como si fueran las raíces de un árbol, ¿sabes? O como un rayo y de repente ¡pam! Y va a ese punto que todavía está como tierno ahí. Tiene que ver con eso, más o menos es así como funciona y ¿se puede curar? Puedo decir, estoy curado de ansiedad. Vale, muy buenas preguntas las dos. En primer lugar, muchas personas piensan, y de hecho a veces ocurre, que una situación adversa muy dura de nuestras vidas, algo muy ominoso, algo terrible que nos ha ocurrido puede ser el origen de un problema con la ansiedad y efectivamente puede suceder. El caso más paradigmático es quizá el trastorno de estrés postraumático, donde vivimos un hecho tan negativo que ni siquiera podemos integrarlo en la narrativa de nuestras vidas y hace que cada vez pues, lo estemos reviviendo, ¿no? Tratando de evitar todas las situaciones que se le relacionan. Y esto puede suceder, pero otras veces ocurre que no, que simplemente es el acúmulo de muchas situaciones relativamente pequeñas que van haciendo mella en nosotros, que en apariencia por separado no parecen demasiado importantes, pero cuya suma desde luego está generando un peso muy grande. Por esto es importante ser capaces siempre de transmitir las cosas en el momento en que nos duelen, en que estamos pasándolo mal, tener un apoyo social cerca de nosotros, porque de lo contrario vamos cargando con el peso hasta que finalmente un día sentimos que no podemos más. Y lo peor es que cuesta mucho en estos casos reconocer cuál ha sido el origen, porque han sido tantas pequeñas cosas que cuando tratamos de exponérselas a otros nos dicen, ¿solo eso? ¿Esa pequeña cosita te ha provocado la ansiedad? Y es como dice el refrán, ¿no? La última gota que colmó el vaso, no el origen en sí mismo. No obstante, y como decíamos, la ansiedad no es una enfermedad. Importante el término cura, ¿no? Chimo, hablábamos de que se puede curar la ansiedad. Para esto primero tendríamos que definir si se trata de una enfermedad. Y en absoluto se trata de una enfermedad, la ansiedad. No es como otra condición de nuestro organismo. Hay muchos estudios científicos que han intentado encontrar qué puede ocurrir en el cerebro, ¿no? En las personas que padecen un problema de ansiedad, pero no hay ni mucho menos un consenso. Por tanto, entendemos que depende mucho del contexto y de la forma que nosotros nos enfrentamos a él. Al final es algo que hemos aprendido y como todo lo aprendido en esta vida se puede también desaprender con una relativa facilidad. A veces, pues a través de encontrarnos con recursos útiles como humildemente pienso que puede ser este libro para la gente que nos lee y también obviamente con la compañía de un profesional de la salud mental que en los casos más graves debe ser lo que efectivamente no pues recurramos. Muy importante, y desde luego no sentir ni mal rollo, ni oye, es que voy al psicólogo, voy al psiquiatra, pues claro, pues no va al médico, también pues ya está, si no hay ningún problema. Doctor, un placer, gracias porque yo creo que a través del libro y de las terapias podemos volver a ser nosotros mismos y eso es algo muy importante, recuperarnos a nosotros mismos. Un placer, un abrazo amigo, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, llega la previsión del tiempo que nos cuenta Penélope Maestro, volvemos mañana, que paséis una tarde muy feliz.